Hola, ¿cómo están? Pues en un capítulo más de Detrás del Balón, Futex 360. Ahora el tema que nos ocupa es un tema muy importante. A ti, papá, que eres muy apasionado del tema del fútbol, súper apasionado del fútbol, y que puedas detectar una visoría profesional. ¿Cómo detectar una visoría de fútbol para tus hijos realmente que sea profesional? Este es el tema de hoy. José Luis, ¿cómo estás? Bien, Pedro, encantado de estar en una nueva edición de nuestro podcast y esperemos que pues este tema, como bien dices, que es de suma importancia y que seguramente muchos de los papás están viviendo algún tipo de situación, pues les pueda ayudar para que realmente la oportunidad que tengan sus hijos sea una oportunidad real de éxito. Correcto. José Luis, hay muchos tipos de mención, de cómo mencionan o cómo califican estas visorías. Normalmente se les llama tryouts, se les llaman visorías, pruebas, de todo tipo, ¿no? Cada institución, cada club le pone diferentes nombres, pero realmente aquí lo que les vamos a mostrar es lo que realmente es una visoría profesional. ¿Cuáles son los puntos que tú como papá tienes que evaluar para tomar una decisión si vale la pena llevar a tu hijo e invertir en esa visoría para que tu hijo realmente lo puedan evaluar? ¿Sí? Sí, correcto, compadre. Nos han preguntado muchas veces si realmente es importante o si estamos a favor o en contra de las visorías. Estamos totalmente a favor, siempre y cuando sea obviamente en el momento adecuado y como bien mencionas tú, que sea una visoría que tenga un respaldo atrás de tener una estructura, de tener obviamente un profesionalismo para que valga la pena esa inversión, como bien comentas, y que el chico pues pueda ser observado de la forma en que tiene que ser observado, ¿no? Porque entendemos que también hay muchos espacios o muchos lugares donde hacen supuestas visorías que lo único que hacen es pues solamente jugar con las emociones del niño, de la familia, sacar dinero, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pretendemos es que con esta edición de podcast, pues les dejemos mucho más claro, más o menos, cómo tiene que ser una estructura, cómo podría ser una visoría que realmente tenga un impacto positivo y que le dé una oportunidad real de probarse y de por qué no poder quedarse en un lugar donde le ayude a los niños, niñas a su crecimiento como futbolista. José Luis, está lleno de visorías Patito, en donde normalmente citan a muchos chavos, les cobran una cantidad baja, les abren una ilusión, los ponen que van a jugar en equipos profesionales, les cobran cantidades muy bajas o prácticamente no les cobran nada. Lo que están buscando estas instituciones o marcas son prestigio, ¿no? Y detectar chavos para ellos llevárselos pues, con sus propias intenciones, ¿no? Y realmente las visorías que supuestamente es para detectar talento, lo único que hacen es ponerlos a jugar fútbol, ¿sí? Y en un partido de fútbol, en un día, que normalmente las hacen de un día, de mediodía, los citan a la mañana, los ponen cualquier cosita y en la tarde ya los ponen a jugar fútbol, pues realmente eso no es una visoría, ¿sí? La visoría consta de mucho más para que el chavo, la chava que estén probando de estos 12, 13 años en adelante, para que puedan realmente pues, ser evaluados, pues consta de muchos pasos y no es algo express en donde lo puedes observar en solamente un partido de fútbol. Y simplemente, ¿por qué? Porque es muy poco el tiempo y los chavos pueden llegar cansados, pueden llegar, pues a lo mejor nerviosos, pueden llegar estresados, puede venir gente, o sea, pueden hacer viajes largos y no se alcanzan a recuperar. Uno de los puntos, José Luis, que es muy importante decirle a la gente, o sea, a los papás específicamente, que una buena visoría son de 3 a 4 días en donde los chavos, las chavas se puedan mostrar y puedan dedicarle y que puedan vivir este proceso de que demuestren en estos 3, 4 días las capacidades que tienen, ¿sí? Y que no sea un día en donde fue un día malo y ya eché a perder y ya los chavos salen desilusionadísimos porque pues ya no sirvo para nada porque no me funcionó. Y hay chavos que a lo mejor ese día salieron bien y resulta que pues no le evaluaron muchos puntos. Y ahorita vamos a entrar a detalle cuáles son los puntos
que se tienen que evaluar para que sea una visoría profesional. De acuerdo totalmente, porque inclusive tú lo estás diciendo del lado de papá e hijo, pero muchas veces si la visoría es de un solo día o de un rato, como bien mencionas, pues los chicos que pueden ser seleccionados al revés, pudieron haber salido en un muy buen día, les salieron las cosas, los escogen, pero realmente a lo mejor no tienen, con todo el debido respeto, pues el potencial o la capacidad que mostraron en ese momento. Simplemente le salieron bien las cosas. Entonces, como lo comentas, normalmente una visoría que tenga una seriedad, pues va a buscar que sean 2 o 3 días como mínimo. De ahí pueden ser hasta 4 para que el chico, primero se adapte. Como bien mencionas, puede venir de un viaje, puede ser que a lo mejor la superficie donde está entrenando no esté acostumbrada. A lo mejor él entrena en pasto sintético y esto es pasto natural, el clima, etcétera, ¿verdad? 2, pues que obviamente va a llegar y seguramente no va a conocer a prácticamente nadie de los chicos que van a esa visoría. Entonces, como todo el mundo quiere expresar lo mejor que tiene, muchas veces no se desprende de la pelota cuando se ponen a jugar, muchas veces quieren hacer de más y a lo mejor no tienen ni siquiera algunos otros el contacto suficiente con el balón, ¿no? Entonces hay que darles ese tiempo y espacio para esa adaptación y para que progresivamente vayan obteniendo esa tranquilidad y demostrar pues el fútbol que tienen, ni más ni menos, o sea, lo real. Entonces, por eso es que se busca que sean 2 o 3 días, repito, como mínimo, o inclusive hasta un cuarto día, donde al principio vayan adaptando, posteriormente haciendo ejercicios y terminan ya haciendo fútbol, ya con la gente que conocen y ya más o menos también la gente que los está viendo, pues detectan dónde pueden ser puestos, ¿no? Ubicados en algún puesto específico en la cancha para que rindan de la mejor manera. De acuerdo a lo que fueron demostrando en estos 3, 4 días. Correcto. Por supuesto. Ahora, José Luis, ¿cuál es el perfil del entrenador, formador, escauteador que está en la visoría? ¿Cuál es el perfil que se debe de tener para tú ser un entrenador de una visoría? Pues obviamente tienes que primero que nada, darle mucha confianza a los chicos. O sea, repito, los chicos vienen pues con un cúmulo de emociones, ¿no? Donde muchas veces todavía no las saben manejar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es obviamente hablar con los chicos, presentarte y decirles que esto simple y sencillamente pues es una vitrina de oportunidad, que traten de estar lo más tranquilo posibles, que traten de hacer las cosas que normalmente hacen, que no quieran hacer de más. Entonces, digamos que tu perfil y tu personalidad tiene que ser así, un chico que busque dar esa tranquilidad, que busque motivar a los jóvenes, ¿no? Por un lado. Por otro lado, obviamente estar observando normalmente aspectos, como bien mencionabas, técnicos, aspectos tácticos, aspectos mentales o emocionales, aspectos obviamente de constitución física, ¿no? Porque muchas veces también hoy en día en el fútbol ya determinados puestos demandan pues determinada altura, determinada complexión por la complejidad del deporte y por la alta competencia. Entonces, digamos que el perfil, en este caso del escauteador, pues tiene que ser un perfil que esté atento a muchas cosas, ¿no? Repito, no nada más es, agarró la pelota, se burló a 3 y lo hace bien, no, o sea, hay que observar una serie de situaciones adicionales para que realmente cuando el chico sea escogido y ya lo inviten a participar en el club, pues tenga una mayor probabilidad de éxito de poder quedarse, porque el ser escogido, pues puede ser escogido muchos, pero ya de ahí a quedarse, todavía tiene que tener ese respaldo para poder obviamente sustentar el quedarse, repito, ahí donde haya sido elegido, ¿no? Ahora, una cosa muy importante, José Luis, es ¿en qué se debe fijar el papá, el chavo que están yendo a la visoría, en donde desde que llegas ves que es un tema profesional? Ves que realmente la visoría está respaldada con gente que conoce. Te hablo, por ejemplo, del plantado de los materiales. Correcto. Que estén seccionados por diferentes áreas dentro de la cancha de juego para hacer diferentes tipos de ejercicio. Ahorita vas a ahondar tú en esa parte. Los tiempos en donde cada uno va probando. Si se prueba, se debe probar de manera individual. Unos ejercicios se deben de hacer en prueba de grupo, otros se deben de hacer en duelos, toda esta parte de aquí, José Luis, tú que dominas el tema de la visoría, ya lo has realizado muchas veces acá en Sport y en diferentes complejos deportivos. ¿Qué es lo importante que desde que tú llegas te estás dando que es una visoría real?
Pues prácticamente lo dijiste todo, compadre. Es obviamente. Pero güey, puedes claro, especificarlo, ¿no? ahondamos un poquito más, pero prácticamente lo dijiste y lo dijiste muy bien. O sea, obviamente tiene que haber ya un armado, un plantado, un acomodo, como queramos llamarlo, de materiales, ¿no? Los materiales obviamente pues pueden ser boyas, conos, vallas, aros, lo que uno guste utilizar, ¿no? Ahí ya también es obviamente dependiendo del tipo de trabajos que quieras realizar, pero que haya un acomodo de material, que haya obviamente una cantidad suficiente de balones, que haya una cantidad suficiente de casacas, porque muchas veces a lo mejor los ponen a jugar y hasta revueltos y repito, los chicos no se conocen y encima no hay una diferenciación de color, pues no hay una seriedad y no hay un profesionalismo en esa visoría, ¿no? El tiempo de arranque, o sea, que los tiempos sean muy puntuales, no que tengan esperando a los chicos allá a ver en qué momento arrancas y por supuesto, obviamente, que haya una hoja de anotación, ¿no? O sea, digamos, donde pues los visores estén anotando y estén viendo a quién, qué es lo que están observando en cada uno de los chicos, porque pues obviamente de memoria o nada más así por decir, oye, tal, sino tú tienes que estar observando y de repente, oye, pues vi esta cosa positiva en este, vi esta otra cosa positiva en este. Entonces, esa hoja de anotación, pues es básica también, porque al final de cuentas también el papá y el chico tienen que pedir pues esa evaluación. O sea, no de que no fuiste escogido. Sí, no, pero ¿por qué? Que te dijeran. Pues exactamente, porque seguramente no será ni la primera ni la última. Entonces, si yo a un chico tengo la seriedad y le digo, oye, te faltó trabajar esto, te falta mejorar en esto, ya le estoy diciendo, lo estoy llevando a que tenga una posibilidad de mayor éxito en su siguiente visoría, ¿no? Y también en qué es bueno, qué tiene ya bueno, desarrollado. Correcto, también decir, oye, esto vas muy bien. Exactamente. Esto vas muy bien, lo estás trabajando muy bien, el tema técnico, el tema físico vas muy bien, pero ¿sabes qué? Veo que en la toma de decisiones estás batallando también, no sé, en el tema te veo cansado, claro. te veo que no me estás aguantando, el tema físico no lo estás desarrollando. Son dos aspectos que al chico le tienes que decir cosas buenas y claro, cosas que tiene que mejorar. No quiere decir, tú a los chicos no les puedes decir, no sirves. No, ¿sí? no. Porque le rompes todo el esquema, le rompes la ilusión, salen de ahí destrozados y dicen, ya no quiero saber nada de fútbol. ¿Por qué? Porque vine con toda la ilusión. Entonces, correcto, totalmente correcto. Los tiempos de trabajo, como bien mencionabas, o sea, no se trata de repente hacer un ejercicio y hacerlo 40 minutos, las correcciones que tiene que tener la persona que está aplicando, porque pues si solamente los pongo a jugar pero no les retroalimento nada, pues tampoco les estoy dejando algo positivo. Entonces la persona que está llevando a cabo, digamos, esta visoría tiene que ser una persona que esté observando, que esté corrigiendo, que esté motivando a los chicos, que esté fomentando la explicación exactamente de la ejecución, que muchas veces los chicos son visuales. Hay gente que te entiende simplemente con una instrucción, pero mucha gente no lo entiende, entonces no sabe qué es lo que va a hacer, ¿no? O pues puede darse el caso, ¿por qué no? Que venga gente de fuera a una visoría, que se enteren y a lo mejor no hablan bien el idioma, pero si yo explico y ejecuto el ejercicio, al chico le va a quedar más claro qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Entonces, todo ese tipo de pequeños detalles. El lenguaje, compadre. El lenguaje. Cuando tú le hablas con un lenguaje muy sofisticado a los chicos, en donde pues normalmente no están habituados a ese lenguaje, pues crea una barrera y empieza a sentir, se empiezan a poner nerviosos y empiezan a equivocarse a las primeras. Totalmente. Cuando tú tienes un lenguaje claro, simple, o sea, simplificas el lenguaje como si fueran niños pequeños, pero lo explicas con ejemplos, la visoría empieza a fluir y empiezas a ver realmente que los chicos se empiezan a relajar y empiezan a realmente a practicar. Claro, correcto. Sí, porque al final, repito, esta experiencia o esta vivencia tiene que ser algo, compadre, que les deje algo positivo a los chicos, más allá de lo que pase, o sea, que sea algo positivo, que haya un aprendizaje y que haya, obviamente, un crecimiento. Entonces, todo este tipo de situaciones acercan, repito, o ayudan a que se dé ese crecimiento. Lo acabas de mencionar perfectamente bien. Muchas veces de pronto les hablan con palabras que se utilizan a lo mejor ya en una primera división y los chicos, pues a lo mejor no saben y dicen, ¿qué me está pidiendo? Y a lo mejor es algo tan sencillo que el chico sabe perfectamente hacerlo, pero cuando escucha esa palabra, pues a lo mejor, pues como que no. Repliega. Exacto. A lo mejor ¿qué significa repliega? Híjole, pues probablemente sabe, ¿no? La gente no lo entienda, exacto. común, pero si se lo explicas con peras y manzanas, correcto, y le dices, tienes que regresar en grupo, retardar. Exacto, o bascula, ¿no? Híjole, bascula, pues, y a lo mejor ya si tú le dices, oye, recorre un poco, recorran juntos el bloque, etcétera, ¿no? Y
repito, hacer esas correcciones. Es muy válido parar y decir, a ver, chicos, no, a ver, ¿qué hubiera pasado si tú te mueves acá? ¿Qué hubiera pasado? Tal, tal. Y el chico se está llevando, obviamente, algo muy, muy importante. O sea, digamos que el deber ser de cada visoría es que deje algo positivo, insisto, en cada una de las personas que participan de esa visoría, que salgan y que digan, oye, a mí eso nunca me lo habían explicado. Oye, a mí no me habían tratado así. Oye, yo no me había sentido tan cómodo así también en un campo de juego, porque repito, también tristemente, en muchos de los escenarios, las personas que están a cargo de categorías infantiles son personas que les hablan de un modo que no es el más adecuado, ¿no? A lo mejor es gente frustrada y que de repente todo es grito y todo es negatividad. Nosotros, obviamente, lo que buscamos, pues, es un refuerzo positivo y una motivación. Estás detectando, ¿no?, talento, no estás corriendo talento. Es correcto, y estás abriendo oportunidades, estás abriendo una llavecita que a lo mejor es un tremendo grifo que a futuro va a dar mucho, pero el chico no siente esa confianza para expresar todo lo que tiene. A ver, el visor tiene una gran responsabilidad, José Luis, porque los chicos traen una ilusión y aparte cada chico, chica trae una vida propia que no sabes de qué está viviendo en casa. ¿Sí? Entonces, si aparte el visor es agresivo, es presuntuoso, es altanero, pues lo único que está haciendo a los chicos que pudieran tener talento, a las chicas que pudieran tener talento, los está espantando. ¿Sí? Así es. Y los está cerrando y dicen, ¿sabes qué? No me gusta, ya no quiero estar aquí, voy porque ya pagué y vienen a fuerza. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas es muy importante. ¿Quién está dando la visoría? ¿Quién está en la cancha dando la instrucción? No necesariamente tiene que ser el dueño del Atlético de Madrid o del Real Madrid o el jugador del Real Madrid. No, hay gente especializada para hacer las visorías que tienen ese talento natural y están muy bien preparados para poder gestionar una visoría de A a la Z y que realmente sacar el mejor talento a los chicos para poderlo realmente, pues, escautear y darles esa oportunidad que los chicos están buscando. Ahora, José Luis, un punto muy importante. Vemos visorías, clinics, que nos vienen a conquistar de diferentes partes del mundo y de repente ves una categoría 50 niños y un entrenador. Totalmente, eso es hasta como antipedagógico, o sea, no hay forma que le puedas dar una atención y un buen servicio cuando nada más se trata de llenar por llenar, o en este caso si llenaron y qué bueno hay un grupo suficiente, pues sí tienes que tener un grupo suficiente, digamos, de entrenadores o visores o entrenador y visores para que puedas dar ese servicio, porque honestamente, como bien mencionas, pues trabajar así con 50 chicos de pronto, pues no es suficiente. O trabajar en un espacio, repito, que no es el adecuado, que a lo mejor es un espacio muy pequeño, pues no es el adecuado, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es un grupo que sea trabajable, manejable y que el chico se pueda participar y que no se hagan filas, que no sea lento, que no se atrase, que realmente el chico participe y diga, ¿sabes qué? Pues me puede mostrar. ¿Cuáles son las cantidades mínimas, máximas por grupo, José Luis? Por también en el tema de las edades. Claro. Es muy importante. ¿Qué sugieres? Normalmente de 12 a 15 chicos es un muy buen grupo. De ahí obviamente podemos tener hasta 20 y la importancia radica también en, lo estás mencionando perfecto, Pedro, en tener diferentes áreas donde yo puedo tener separado a los chicos, pero repito, yo solo, pues a lo mejor no puedo estar ahí en todas, puedo y hago una corrección en una, voy y veo otra, pero puedes estar separando, por ejemplo, grupos de 8 y 8 y son 16. Con 8 personas puedes trabajar muy bien, puedes ponerlos a realizar diferentes tipos de ejercicios desde básicos individuales de una conducción, un golpeo, etcétera, a ejercicios ya obviamente colectivos donde haya que tener un propósito del juego. A lo mejor un equipo intenta robar la pelota, el otro equipo intenta tener posición y juegas a cuenta toques, lo que tú quieras, de alguna manera tratar de percibir y explicarle al grupo, pero repito, pues grupos de 12 a 15 hasta 20, yo creo como máximo, yo creo que eso es un muy buen grupo para poder trabajar, ¿no? Me refiero en una zona y en un espacio de trabajo, de ahí, repito, pues puedes tener estos grupos y tú a lo mejor como responsable estás rotando, estás viendo, estás haciendo observaciones, pero cada uno de los entrenadores obviamente trabajando con estos grupos, ¿no? José Luis, las edades para ponerlos en los grupos, ¿qué sugieres? Yo diría que, como bien mencionabas,
podemos empezar a detectar a partir de los 12 años. Entonces pueden estar, por ejemplo, de 12 a 14 como máximo, también dependiendo, repito, la altura que pueda tener, la constitución física que pueda tener algún chico. Luego, por ejemplo, de ahí de 14 a 16, de 16 a 18 y 18 y más, por ejemplo, ¿no? Pero esto no quiere decir que un chico de 16 a lo mejor ya de pronto le pueda competir a algún chico de más de 18. Pero insisto, uno tiene que observar, porque muchas veces hay un chico que está desarrollado físicamente, pero no tiene la fuerza, no tiene a lo mejor la capacidad en ese momento mental, simplemente tuvo un desarrollo más a prisa que el de los demás, lo cual obviamente le abre muchas puertas por su constitución física, pero todavía no está preparado para poderle competir a chicos que tengan a lo mejor 2 años más que él, ¿no? Entonces hay que tener ese tipo también de capacidad y de sensibilidad para poder detectar esas situaciones. Por eso es lo que decíamos, que en un día es muy difícil. Porque tú el primer día empiezas a ver y yo a lo mejor, repito, veo un chico alto y digo, a ver, tú vete para acá. Pero después resulta que lo ves jugar y dices, ay, no, está alto, pero es un chico por su edad normal que todavía no desarrolla o no tiene esa madurez o no tiene esa fuerza. Sí, está alto, ¿no? Entonces dices, ah, no, a ver, vente con tu grupo. Y al revés, a lo mejor yo veo uno más bajito y todo, pero resulta que es un chico que ya tiene a lo mejor más recorrido, que ya sabe meter mejor el cuerpo, que está bajito, pero tiene un buen centro de gravedad, lo que tú quieras. Y entonces dices, ah, a ver, ahora tú trabájame con este grupito, ¿no? Y en un día es dificilísimo poder mejorar eso o poder trabajar eso. Esto que tú estás mencionando es muy importante, José Luis, porque también el tiempo de la visoría no debe ser más de 1 hora y media, 2 horas. ¿Por qué? Porque al final, por más bien que te hayas alimentado, el cuerpo te puede aguantar 2 horas de entrenamiento, aún con las pausas y con las hidrataciones y más el nervio, más toda esta parte, el glucógeno en los músculos se te agota porque se te agota aunque metas alimentos de rápida asimilación, como el carbohidrato simple. Pero por eso es tan importante el que lo puedas hacer unas visorías en diferentes días. ¿Por qué? Porque en un día tú puedes evaluar el tema técnico. Correcto. ¿Sí? La evaluación técnica. Y todo ese día trabajas todos los circuitos que se van poniendo. José Luis, si quieres explicarlo para no quitarte la palabra, se trabaja todo el tema técnico. Y ahí vas evaluando el tema técnico jugador por jugador. Y son puros ejercicios técnicos. Y ahora sí explica qué significa el tema técnico. Bueno, como lo hemos hablado en otras ocasiones, compadre, la parte técnica pues no es más que los gestos propios del juego, los gestos técnicos que involucran en el juego, que obviamente es la conducción, digamos el pase, la recepción y el tiro o el remate, ¿no? Y todo este tipo de gestos técnicos, también como lo hemos mencionado en otras ocasiones, obviamente pueden ser desarrollados de diferente manera. Una conducción puede ser a un solo perfil, o sea, perfil diestro, el perfil no hábil, o simplemente también alternando perfiles, liberando obstáculos, por ejemplo, o contando el tiempo, por ejemplo, ¿no? Una recepción igual, pues puede ser una recepción orientada con un mismo pie, recepción orientada a pierna contraria, recepción con parte interna, recepción con parte externa, recepción a un pase aéreo. Entonces, uno puede poner este tipo de circuitos, como bien mencionas, con un patrón de movimiento, por ejemplo, donde estemos evaluando ya sea la calidad del gesto técnico, o sea, la ejecución sobre un determinado tiempo o a mayor velocidad, ¿no? Entonces, es muy importante, como bien mencionas, que también se evalúe esa parte individual por lo mismo, porque a lo mejor un chico, pues individualmente desde ahí uno lo ve y lo ve bien coordinado, lo ve con una buena conducción, con un pase, y al momento ya de interactuar, de momento le cuesta un poco de trabajo, pero eso también se puede trabajar. Entonces, si nada más observamos la parte del juego y no pudimos ver que el chico también mostrara su parte técnica, pues a lo mejor le estamos dejando imposibilitado de que muestre su mayor virtud, por así decirlo, ¿no? Entonces, en un día toda esta parte técnica está fantástico y obviamente podemos ir haciendo progresiones, repito, la conducción y luego, por ejemplo, ponemos una conducción, un pase, me la devuelven, recibo y termino con una finalización a un objetivo, ya sea pequeño, un pase de seguridad o a puerta, ¿no? ¿Por qué no? O sea, con un golpeo, ¿no? Y obviamente todo eso, a mí como visor, ya me da un parámetro de ver cómo se posesiona, si es coordinado, si maneja más o menos bien sus dos perfiles, cómo golpea la pelota, etcétera, etcétera, ¿no? Puedes observar muchísimas cosas en este tipo de ejercicios. Ok, ese es el primer día de la visoría, ¿correcto? Y de ahí ya trabajas todos los aspectos técnicos y pasas al segundo día de la visoría, que son las capacidades físicas condicionales, en donde a través
de diferentes plantados y donde empiezas a manejar la rotación, vas manejando las capacidades condicionales y las quieres explicar, José Luis. Sí, claro, compadre, ya lo hemos hablado, pero con todo gusto. Las capacidades condicionales físicas no son más que, por ejemplo, la fuerza, que también obviamente puede ser potencia, o sea, la fuerza ya con una transferencia es la potencia, lo cual obviamente nos ayuda mucho también a detectar en determinadas situaciones, pues decir, oye, ese chico pinta para ser un buen delantero y es potente, el arranque que tiene es buenísimo, o un central, un contención, etcétera, ¿no? La parte de la otra capacidad física es la resistencia, que también sabemos que hoy en día, pues, cumple un papel importantísimo dentro de un partido de fútbol, ¿no? Es la capacidad de soportar un esfuerzo por un periodo de tiempo determinado. Entonces, un chico que tenga esta capacidad de hacer algún trabajito con resistencia de recorridos o de conducción, pues también la capacidad física de velocidad, que también hoy en día pues marca un punto importante. Y por último, la capacidad física de flexibilidad y también obviamente de coordinación, que no es como tal una capacidad física condicional, sino más bien coordinativa, pero también hay que evaluarla. Y aquí aprovecho para decirte que en muchas ocasiones, compadre, si la visoría está también bien hecha, muchas veces eso se mide a través de pruebas físicas en campo. Correcto. Que también es un parámetro que a lo mejor al chico no se lo han hecho, y si uno aprovecha y le da ese respaldo físico, pues se va a ir también pues con un cúmulo de información mucho más importante, ¿no? Claro. ¿Y qué se mide en este tipo de pruebas? O sea, son pruebas que normalmente duran 15, 20 minutos, se hace un calentamiento previo y se van nombrando cada uno de los chicos y hacen este tipo de pruebas. ¿Y qué es lo que te miden, José Luis? Estos complementos que son profesionales a la visoría, ¿verdad? Pues, por ejemplo, hay pruebas específicas para medir la resistencia, ¿no? Que obviamente es hacer recorridos dentro de un determinado tiempo. Pruebas para medir la velocidad. Hay velocidad, digamos, de arranque estático y velocidad pura, que normalmente se hace en unos 30 metros aproximadamente, o sea, qué arranque tiene el chico. Velocidad, altura. Obviamente, digamos, ya con previo movimiento, o sea, no arrancar de cero, sino arrancar trotando y arranque. Prueba de fuerza obviamente en tren inferior, pues por ejemplo evalúas la altura de un salto que pueda tener, ¿no? Primero a lo mejor con ambas piernas, luego con una o con otra pierna para también medir qué tan simetría. Proporcionado está su simetría de fuerza. Pruebas de fuerza también en bíceps femorales, que son básicos para todo este tipo de situaciones del juego, para los arranques, los cambios de dirección, los saltos, tal. La prueba que tenga en la parte posterior de las piernas. Prueba muchas veces también en tren superior, puede ser una prueba en hombro, puede ser una prueba en bíceps, es decir, pruebas de fuerza para valorar qué potencial tiene el chico e inclusive quizás hasta dónde puede llegar a desarrollar, ¿no? También. Ahorita ya hay una prueba, José Luis. Reacción también, compadre, hay una de reacción con colores, porque también es una prueba de reacción obviamente algo visual o muchas veces es auditiva, entonces también la reacción que tengan los chicos también es muy importante. Comentaba que ahorita ya hay ya a temprana edad, antes de los 15 años, ya hay una prueba en donde los chicos de 12, 13, 14 años y hasta un poquito antes, 11 años, te miden en el talón, en el tendón de Aquiles. Hay una prueba específica en donde te la hacen y te pueden medir el total de altura que va a tener el chico. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un hijo que normalmente es muy destacado en el centro delantero y mide 1.70 y le quieres hacer la prueba y resulta que tu hijo va a poder desarrollar a sus 18 años, 19, 20 años, va a medir el 1.85, pues síguelo capacitando y especialízalo como centro delantero o como defensa central, ¿sí? Pero si tu hijo que tiene 1.70 va a medir su altura máxima, que científicamente está comprobada con esta prueba, te va a medir 1.75, pues tiene pocas posibilidades de ser un centro delantero. ¿Sí? Es correcto. Puede serlo, no digo que no, pero probablemente por la habilidad y lo que tenga, probablemente pueda ser un muy buen enganche que no tenga que estar dentro del área. Entonces, ¿qué le estás dando? Tú te estás adelantando a que tu hijo pueda empezar a destacar en una posición. O sea, lo mueves de posición y lo empiezas a especializar en diferente posición para que empiece a destacar y que no se vaya a topar por temas físicos que las mismas visorías te va a decir, no, yo necesito para estar adentro del área, un centro delantero, yo necesito 1.85. Para ser un defensa central, 1.85 o 1.90.
para ser portero, pues 1.85, 1.90. Y así te vas en ciertas posiciones, ¿no? Hay otras posiciones que necesitas ser más, o sea, no tan alto, en donde puedes destacar porque tienes tu centro de gravedad, lo puedes hacer más rápido como un contención, como un enganche, como un lateral, como los medios, por los lados. Entonces, es muy importante, papás, que ustedes también sepan que hay tecnologías, por lo que dice José Luis, para medir el potencial que tienen tus hijos. ¿Ok? Correcto. Ahora, y bueno, pues muchas veces, compadre, los niños a lo mejor se frustran porque a lo mejor él se siente chaparrito y está frustrado o está preocupado, y esta prueba pues a lo mejor te da un parámetro de decirle calma, o sea, tu momento va a llegar, hay que trabajar, aquí está, científicamente vas a estar sobre este rango, ¿no? Entonces sí, hoy en día hay que pues aprovechar mucho también el uso de la tecnología, ¿por qué no? ojo, esto también tiene que estar apoyado con el tema de nutrición. Si no comes bien, si no le metes gasolina y pues no le va a ser metas imposible, ¿no? todos estos micronutrientes, macronutrientes, pues aunque quieras, pues el chavo no va a llegar a un 85, aunque te haya dicho. Correcto. ¿Sí? Otro punto muy importante, José Luis, ya hablamos del día 1, que normalmente se evalúa la técnica. Día 2, se evalúa el tema físico. El día 3 es un tema donde se evalúa mucho el tema táctico. ¿Pudieras explicar qué significa el tema táctico para un visor? Híjole, yo creo que esta es una de las áreas también bien puntuales, porque en la parte táctica es donde uno empieza a valorar cómo entiende el chico el juego, ¿no? O sea, cómo interpreta el chico el juego en determinados momentos o situaciones, ¿no? Si hay que poner una determinada pausa, o sea, cómo puede manejar el ritmo, cómo puede manejar esos tiempos del juego, si sabe o ubica perfectamente cuáles son las zonas del juego, qué es lo que hay que hacer en cada zona, si tiene una visión de juego, si piensa antes de que le llegue la pelota, si tiene una buena comunicación, porque muchas veces en el fútbol hay que hablar, si ya tiene bien comprendidos, digamos, conceptos tácticos defensivos, como puede ser lo que hablamos hace ratito, un recorrido, un repliegue, el retardar, o conceptos ofensivos, repito, como son pues la visión del juego, ¿no? El generar amplitud, el desmarque, muchas cosas que uno dentro de ya una visoría en un tercer juego, como dices tú, ya se conocieron, ya empezaron a mostrar sus capacidades físicas, sus capacidades técnicas, pues ahora ya los ponemos a hacer juegos que nos lleven a una realidad de lo que van a vivir en un partido o de lo que han vivido en un partido y cómo resuelven ese tipo de situaciones, que esa es una de las partes pues más críticas del juego, ¿no? Entonces esta parte táctica juega un papel fundamental también en lo que uno pues puede ir de alguna manera también valorando o evaluando y decir, oye, ese chico, ¿viste? Le llegó la pelota y ya sabía perfecto dónde estaba el compañero. O sea, desde antes pensó qué hacer con la pelota, la visión de juego que tuvo. O sea, cómo supo que del otro lado estaba alguien solo, hablando, por ejemplo, en un concepto a la ofensiva. En un concepto a la defensiva, a lo mejor la situación de tener marca en ofensiva. O sea, no tiene la pelota, pero tiene presente dónde está el jugador al que hay que marcar, su sentido de anticipación, si es bueno, por ejemplo, en los duelos o enfrentamientos en el 1 contra 1, el que es defensa, el manejo del perfil adecuado, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y ofensivas, pues también en enfrentamientos, si el chico va y busca el duelo y genera, obviamente, en momentos importantes, genera ese duelo, fija, para después dejar a un compañero con mayor probabilidad de tiempo y espacio. Entonces, son situaciones, en verdad, muy valiosas, porque eso es al final con lo que se van a topar los chicos en un momento del juego y cómo lo resuelven. Ahora, el chico muchas veces, los chicos dicen, oye, ¿qué posición juegas en la entrevista inicial? No, pues yo soy centro delantero. No, pues yo soy defensa. No, pues yo juego de lateral derecho. No, pues yo juego de medio de contención. Y resulta que el visor está viendo características muy destacadas que normalmente están buscando los clubes o los escauteadores de becas de estudio para jugar fútbol estudiantil a alto nivel, y él está viendo que a lo mejor un medio de contención puede ser un excelente enganche. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está visoreando, escaneando y se está adelantando la jugada. Entonces, para eso sirven las visorías, para decir, a ver, ven papá, tú me dices que eres contención, te voy a probar aquí adelante. Claro. ¿Sí? O te voy a poner de lateral derecho porque eres bastante rápido. O te voy a poner a pierna cambiada como medio por derecha, pero eres zurdo, porque tienes muy buen disparo. ¿Sí? Y a lo mejor nunca lo habían probado ahí porque nadie se lo había dicho. ¿Sí? Entonces, por eso son tan valiosas, José Luis, el tema de las visorías. Y el que lo puedas dividir en estos 3 días
Y en el tercer día, si hay un cuarto, ahí es donde los chicos empiezan a jugar. A jugar, correcto. Ahí es donde ya lo sueltas y es donde realmente dices, confirmas todo lo que fuiste viendo en los días anteriores. Y el visor tiene, como decimos acá, pues los pelos de la burra en la mano para decir, este chavo sí trae o no trae. Sí pinta muy bien o no pinta muy bien, y de ahí ya puedes sacar una verdadera evaluación. Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Y bueno, compadre, obviamente ahorita sobre lo que estamos platicando, también no hay que dejar de entender que dependiendo la edad, o sea, por ejemplo, si es una visoría para chicos de mayores de 18 años, en esta parte táctica también es muchas veces saber si ya puede jugar no solo en diferentes posiciones, sino en diferentes estructuras o modelos de juego o formaciones. Correcto. Porque puede ser un central, pero que juegue con otro central y lo haga muy bien, pero cuando pones una línea de 3 centrales, a lo mejor ya no sabe cómo jugar. Y lo que uno entiende es que también en una visoría, a lo mejor esa probabilidad de llevar a los chicos no nada más sea en un solo lado, o sea, que no sea una visoría. Yo escucho a mucha gente que dice, no, es que van a venir para una visoría para el equipo, voy a decir un X nombre por decirlo, ¿no? Para el equipo Veracruz, por ejemplo. Y dices, bueno, ¿y qué pasa si el equipo Veracruz no queda? O sea, resulta que tu hijo no tiene capacidad, o a lo mejor su modelo de juego no se adapta a lo que está jugando en ese momento el equipo Veracruz, ¿no? Pero a lo mejor sí se adapta perfectamente a lo que juega el equipo Pachuca, por decir algo de equipos de acá, ¿no? Sin hablar bien y mal. Entonces, el visor muchas veces, parte de la labor que tiene que tener, además de ver, es después tener estas relaciones con diferentes clubes, porque muchas veces los clubes específicamente le dicen, estoy buscando un jugador que tenga la capacidad de jugar en esta posición, y que además tenga la capacidad de jugar en esta formación, y que tenga tal. Que tenga esta altura, exacto, que tenga esta mentalidad, exacto, que sea intenso, que sea entregado, o quiero una persona mental, quiero una persona que no se deja llevar por las emociones, quiero un líder, quiero un guerrero, o sea, depende mucho lo que esté buscando el visor. El visor, correcto, que repito, esto se da normalmente ya en una fase de edad avanzada donde ya hay una plena o alta competencia o alta competitividad, digamos 18 años y más, ¿no? En categorías más pequeñitas, por ejemplo, a los 14 años o 12, 13 años donde estás detectando el talento, pues obviamente hay todavía mucho que trabajar y mucho que pulir, pero ya se le puede ver cosas muy interesantes a un chico, ¿no? Pero si hoy en día es bien cierto que no nada más es decir, juega bien así, no, sino qué tipo de características tiene y en qué club, porque realmente los clubes importantes ya manejan, modelos de juego específicos, ¿no? Por ejemplo, un Atlético de Madrid, pues obviamente te juega más a no tener la pelota, a hacer una presión alta, a hacer un desgaste físico importante. Y yo quiero pensar que obviamente todas sus categorías juegan a eso, para que los chicos que van creciendo en categoría, cuando lleguen al primer equipo, pues saben perfectamente a qué jugar, ¿no? El que juega en el Madrid, pues jugará de una forma, el que juega en Barcelona de una forma, el que juega en el Borussia de una forma, y cada club tiene una fisonomía, un estilo de juego. Entonces, por eso repito, no nada más es casarse muchas veces con decir, híjole, es que mi hijo le va, no sé, al Cruz Azul y ahí es donde quiere jugar, pero a lo mejor tu hijo no tiene el modelo de juego de Cruz Azul y va a ser bien difícil que llegue ahí, ¿no? Porque muchas veces el papá es el que pues también tiene esta ilusión de quiero que mi hijo vista la playera de, sí, qué bonito, o sea, y ojalá y se dé, pero no nos cerremos las puertas a eso nada más. Correcto. Ahora, es muy importante, papá, que estás escuchando, chavo, que estás escuchando este podcast, es el tema del fútbol va a depender mucho de que le llames la atención tú al escauteador o le llames la atención al entrenador, ¿sí? Es como decir, oye, ahí, voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, pero es como decir, oye, pues me gustan 5 chavas, ¿no? Así es. A ver, ¿cómo hago para llamarle la atención? ¿cómo le hago para llamarle la atención a esta chava? Exacto. Porque esa es la que más me gusta. Exactamente. ¿Sí? ¿Quién te va a elegir? Pues a quien más te le presentes de acuerdo a lo que la chava está buscando también, porque este tema es un tema recíproco. Es correcto. ¿Sí? Tú puedes tener 25,000 clubs, le puedes decir, en el fútbol, de todos los niveles, habidos y por haber. Lo mismo pasa con las becas de estudio. Hay más universidades que clubes de fútbol que otorgan becas tanto en Estados Unidos como en Europa. Y eso lo vivimos nosotros en todo el proceso que hemos tenido con nuestros hijos y con muchos chavos de los que están aquí. ¿Sí? Aquí lo importante es qué quieres tú. ¿Sí? Exacto. ¿Qué estás buscando tú? Mientras más claro lo tengas, mientras más desarrollado tengas tu tema técnico, tu tema
físico y entiendas el estilo de juego que tú sobresales, ¿sí? Destacas, tienes que buscar ese tipo de visorías, ese tipo de clubes a las cuales quieres irte a probar, ese tipo de universidades, y tienes que hacer un estudio. No te puedes decir, yo estoy aquí esperando a que me hablen. Nadie te va a buscar. Tú tienes que ir a buscar, tú tienes que ir a aplicar, tú tienes, papás, por favor inviertan, ¿sí? Porque muchas veces estamos esperando, tenemos un super crack en casa, pero resulta que nadie le habla, ¿sí? Y estoy esperando la visoría que no me cobren para ver si de casualidad lo escogen. Así ya no funciona el tema del fútbol. No. Tienes que ser agresivo. Así es. Tienes que ir a aplicar para becas. Tienes que hacer, después de la visoría, tienes que hacer tus highlights en video. Así en es. un video de no más de 8 minutos, por favor, porque los visores reciben cientos y cientos y cientos de solicitudes de videos. Es correcto. Y ya después platicaremos de cuál es la estructura para hacer los highlights que un visor profesional le va a dedicar y te va a descartar o te va a tomar en cuenta luego. Eso ya lo veremos en otro podcast, ¿sí? Es un proceso en donde tú tienes que poner no nada más tus mejores jugadas, ¿sí? Tienes que desarrollar tu tema táctico, tu tema físico, tu tema técnico, dónde has jugado, los videos, las jugadas en las que has participado, ¿sí? Y los visores ahorita quieren partidos completos, ¿sí? Cortados, donde participas, en donde te vean realmente en el campo de juego. Ahorita ya no se van a ciegas. De hecho, actualmente, José Luis, tú que conoces muy bien la estructura y la tecnología en el fútbol mexicano y a nivel mundial, hay plataformas en donde los jugadores que ya se registran con un número en el fútbol profesional ya están dados de alta en las plataformas en donde los escauteadores buscan en estas plataformas. Totalmente, sí, ya la tecnología, por eso lo decíamos hace ratito, ya tenemos que jugar a favor de la tecnología y aprovechar la tecnología. Y es verdad que existen estas plataformas donde uno se puede registrar y donde obviamente pues miles de escauteadores o buscadores de talento se meten en esta plataforma, repito, para buscar jugadores con determinadas características de acorde a lo que les estén solicitando, ¿no? Al final de cuentas, como bien mencionas, pues es estar preparado y estar en el mejor momento para ir a tocar la puerta en el lugar donde más pueda yo desarrollar. No ser tampoco muchas veces, perdón por la palabra, papás, terco, ¿no? Decir, no, tú dale, porque pues muchas veces también la terquedad no nos lleva a nada. Hay que ser inteligentes, sí, hay que ser obviamente trabajadores, tal, pero hay que ser inteligentes para saber en dónde vamos a ir a tocar esta puerta y hay que estar preparados porque muchas veces el tren pasa una vez y si no estábamos preparados para ese momento, pues se nos va la oportunidad. Pues ¿no? Tienes que esperar otra vez a que vuelva a pasar el tren, pero cada vez el tren, conforme va pasando el tema de la edad, se van acabando las oportunidades. Totalmente. Ahora, nosotros hemos trabajado una alianza muy, muy estrecha con el fútbol español, que son los campeones del mundo en varonil y femenil en la mayoría de las categorías. Esta alianza que estamos haciendo, nosotros ya, al ver que en América Latina las oportunidades cada vez son menores en los clubes profesionales, hablando de los clubes profesionales, y aparte algo que sucede mucho, José Luis, es que acá en América Latina ya a los 17, 18 años ya no llegaste a unas fuerzas básicas, a un primer equipo, a una tercera, a una segunda división, a una primera división, prácticamente ya estás descartado del fútbol organizado. Y ese tipo de cosas, papás, no se la crean. Chavos, no se la crean. Hay jugadores que han debutado a los 23 años en el fútbol profesional y hablo, por ejemplo, de Gaisca Toquero, que es con el que estamos haciendo una relación en España. Es gente muy seria, que es una leyenda en el fútbol español. Él se retiró en el 2017 y con él estamos haciendo una alianza para que estamos detectando talento en estas edades tempranas para que se puedan adaptar y puedan vivirles, primero, que vivan la experiencia. Primero los detectamos acá en México, acá en Monterrey. Después, Monterrey y San Antonio, en los complejos que tenemos de Sporty, los detectamos. Después les damos una beca para que vayan y prueben, ¿sí? A Valencia, España.
que se introduzcan, que vean el nivel del fútbol base en las edades tempranas, y si lo llegan a elegir, se quedan. Pero si no, apenas empiezan lo que es la realidad del fútbol, porque estamos hablando de potencias de primer mundo, José Luis, en el fútbol. Es correcto. No estamos hablando de cualquier país. El fútbol español, después de haberlo estudiado 2 años y medio, de estar yendo, viniendo, haber estado sentado con los clubes profesionales, con 5 equipos profesionales allá, de diferentes categorías y niveles, y de equipos de primera división, te das cuenta la estructura tan impresionante que tiene el fútbol español. Y no solamente en fútbol. Han hecho muy bien las cosas en otros deportes. Tenis, golf. Sí, carreras, ¿sí? automovilismo, motos, sí, vela. Sí. O sea, son potencia, tenis, son potencia mundial deportiva. España. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el fútbol más competitivo, la liga más competitiva del mundo? Pues está entre España e Inglaterra. Básicamente esos 2 países se comen el mundo futbolístico, ¿no? Y ahí es donde quieren ir todas las estrellas, o sea, las grandes figuras del mundo. Entonces, ¿qué les queremos decir? Que la oportunidad está abierta, papás. Papás, hijos, chavos, atletas, chavas, niñas, quieren y sueñan jugar fútbol, háganlo de manera consciente. Analicen muy bien dónde quieren ir a hacer sus pruebas de visorías. Elijan muy bien a los profesionales que realmente les den estos 3, 4 días. No le pongan un pero al precio, porque muchas veces el precio vale la pena, ¿sí? Muchas veces, no, está muy caro porque acá te lo van a dar gratis o acá lo vamos a hacer a la mitad de precio. Pues sí, pero hay que comparar peras con peras, manzanas con manzanas. O sea, ¿cómo puedo comparar un carro chiquito contra un carro deportivo? ¿Cuál es la gran diferencia? Pues la potencia en la que vas a llegar más rápido, ¿sí? A tu destino final. Eso es muy importante que ustedes también lo evalúen. Costo-beneficio. Yo invierto en esto y tengo las posibilidades de ir un poco más rápido. Ahora sí, empezamos ya en un tema del fútbol de los 12 años para arriba. En podcasts anteriores, José Luis, hemos estado hablando de los 12 años para abajo, del todo este tema formativo, en donde a través del programa de Footex 360, de FootExtreme, consolida toda la base para que cuando llegues a los 12, 13, 14, 15 años, no estés batallando y no tengas que estar puliendo o te vayas quitando estas oportunidades para el tema de las visorías. Totalmente de acuerdo, compadre. Puntos ahí importantes a mencionar. En los clubes europeos, obviamente, todo está muy regulado por la FIFA sobre las edades en las cuales ya ellos tienen derecho a poder registrar, digamos, con los primeros equipos, o no primeros equipos de primera fuerza, sino con los equipos o con sus filiales, ¿verdad? Porque también, repito, muchas veces hay gente que engaña por engañar. Entonces, dependiendo de la edad que tenga el chico, va a poder o no va a poder estar registrado con determinadas categorías o en determinados clubes. Hay que tener eso obviamente presente, pero como bien menciona Pedro, lo importante muchas veces no es tanto el costo, sino realmente qué oportunidad, qué beneficios, cómo me van a tratar, qué es lo que me van a observar, qué es lo que me van a ofrecer. Entonces, en base a eso, lo que se invierte muchas veces es mucho mayor lo que se va a ganar a tratar de pronto no invertir o querer, obviamente, que algo sea gratis, pero no se te van a abrir tantas puertas. Hay que tener nada más eso presentes, papás, para chicos, chicas, para que lo tengan bien clarito ahí, ¿no? Porque seguramente, pues, oportunidades hay un montón y donde poder ir a probarse, pues hay muchas. ¿Qué es lo que sigue? O sea, eso es, digamos, el primer paso. Después de ahí, ¿qué va a pasar? Ahí es la parte importante que hay que analizar. A ver, nada más yo quiero cerrar, José Luis, con un tema de conciencia, que para mí es muy importante, de que los papás no se dejen engañar y no caigan en el tema de dar un apoyo económico al visor o tratar de quedar bien con el visor o no sé. No te vayas por la parte fácil, ¿sí? De tratar de arreglar las cosas con dinero, porque al final, si tu hijo no está preparado en una visoría y tú das una cantidad, a tu hijo te lo van a regresar a la semana, a los 10 días, ¿sí? No se trata de dar dinero, no se trata de que tu hijo le vayas a adelantar un proceso.
se trata de que tu hijo realmente, tu hijo, tu hija realmente quiera y esté preparado para aprovechar esa oportunidad. José Luis, lo vemos o lo hemos visto por muchos años, por mucho tiempo, que el fútbol en América Latina no avanza por este tipo de prácticas. ¿Qué sugieres tú? Aparte de mi comentario de no caer en temas de corrupción, de yo conozco a no sé quién y lo va a llevar acá y que te estén dorando la píldora y que te estén diciendo y que te vendan espejitos y que todo. A ver, papás, por favor, no caigan en eso. Lo único que están creando son falsas expectativas en ustedes mismos y en sus hijos y en sus hijas. No caigan en temas de esto. Cuando tu hijo, tu hija está preparado, ¿sí? Y realmente ya está listo para dar el siguiente paso, lo van a elegir. ¿Y qué mejor satisfacción, José Luis? Que seas elegido porque estás listo para dar el siguiente paso y que te den una beca y que lo puedas aprovechar, ¿sí? A que tengas que estar pagando tú, vas a una visoría en donde te cuesta muy barata, pero le das una lana al visor y te lo regresan a la semana. O sea, sí, claro. No tiene sentido de lo que estás haciendo. Te estás autoengañando y estás echando a perder algo fabuloso que se llama fútbol. Porque el fútbol es parte de un proceso de aprendizaje en la vida. No lo echemos a perder, papás. Quitémonos todas esas malas prácticas porque no nos va a llevar a ningún lado. Es correcto, compadre. Lo mencionabas hace ratito, tuvimos la oportunidad de estar en España y si algo les ha dado éxito es que han profesionalizado mucho el deporte, o sea, en todos los ámbitos. Uno ve cómo trabajan con una categoría inferior y tienen sus preparadores físicos, sus fisiatras, sus nutriólogos, sus psicólogos para atender a los chicos de una forma óptima. ¿Por qué? Porque saben que al final están obviamente tratando de darle lo mejor para que cuando llegue el momento los chicos estén preparados. Acá tristemente lo vemos, ¿no? En los equipos muchas veces de tercera, apenas si tienen un entrenador, el material de trabajo que tienen es insuficiente, el lugar donde supuestamente habitan los chicos o donde les dan alojamiento, híjole, es una casa toda ahí amontonada sin camas. Entonces, por eso es que nosotros mal asesorados. Mal alimentados, mal asesorados, pero obviamente pues vendiéndoles una ilusión que obviamente mantiene viva en teoría ese deseo y esas ganas, pero la realidad es que va a ser muy difícil que lleguen a algún lado, ¿no? Por eso es que nosotros somos tan insistentes en que busquen, ¿verdad? Opciones de poder ir a Europa o, ¿por qué no?, una beca en el extranjero, ya sea Europa o Estados Unidos, porque realmente ahí el trato y la seriedad es diferente. Y si escogen a tu hijo es porque le vieron algo. Si no lo escogen, no pasa nada. Hay que seguir trabajando. No le podemos dar el mal ejemplo al niño. Hemos hablado también en otras ocasiones de lo que son los valores y de que es un eje importantísimo para nosotros, porque no podemos ser incongruentes. No le podemos dar al hijo el ejemplo de decir, no, hombre, no te preocupes, yo pago para que vayas, porque le estás enseñando que la vida todo se consigue de la manera más fácil. Y tarde que temprano eso te rebota, tarde que temprano, porque además en el fútbol todo se entera. Pues ese chico al rato, todo el mundo va a saber que su papá fue el que pagó. Y entonces los chicos que están dentro del campo no lo van a recibir bien. Normalmente cuando uno pertenece a un equipo de fútbol, normalmente la mayoría de los que están ahí debiera ser buenas personas, porque al final pues es lo que te enseña el deporte. Y al final tú dentro del campo te tienes que comportar bien y con tus compañeros fuera del campo te tienes que comportar bien y con tu entorno te tienes que comportar bien, porque si no simplemente pues te van a hacer un lado, como bien lo mencioné. Pues Gaisca Toquero lo dijo y lo dijo en entrevistas acá en los medios masivos de comunicación, dijo: yo del fútbol me llevo grandes amigos porque la mayoría son buenas personas. Correcto. Porque todos los que llegamos ahí pagamos un precio muy alto, sacrificios, entrenábamos juntos, vivimos y pasamos por muchas lesiones, por muchas situaciones, ganábamos, perdíamos y hicimos grandes amistades y haces una gran amistad y una gran hermandad contra tus rivales. ¿Por qué? Porque te estás jugando la vida todos los partidos, porque decidimos ser profesionales, o sea, se nos abrió la oportunidad de ser profesionales y somos profesionales. Entonces, cuando viene a México, encontramos y traemos a México a este tipo de figuras que es querida por todo España, por toda la afición, y viene y dice, ¿sabes qué? Hay mucho talento en México y lo quiero ir a buscar no solo en México, también en América Latina. Y le dije, espérame, vamos a empezar con México. Correcto. Vamos a empezar a generar este modelo de detección de talento.
y después lo empezamos a permear a diferentes lados a través de la plataforma de Footex 360, ¿sí? En donde empezamos a detectar talento a distancia y empezamos a generar detección de talento para llevarlos a Europa. No nada más a España, ¿sí? Porque no nada más España es lo único que hay tampoco. Correcto, correcto. Pero ayuda muchísimo por el idioma. Es correcto. ¿Sí? Porque la cultura es muy similar a la de nosotros. Al final, aparte, ¿no? O sea, el tema del idioma, la alimentación, más o menos las costumbres, toda esta parte. El ir a otro país en donde el clima es a menos 10 grados, otro idioma, la comida bien diferente, pues te tardas mucho en adaptar y los chavos muchas veces no aguantan y se regresan por correcto. No se adaptan. Extrañan, no se adaptan. Que es válido también, ¿no? Es válido. Y se la pasan tristes y, a ver, esto no está hecho para sufrir, está hecho para disfrutar y para ser feliz en la vida. Así es. ¿Sí? Y el fútbol es parte de un proceso de que seas feliz y que seas una buena persona. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, Footex 360? Realmente estamos ayudando a que el talento, desde tempranas edades detectarlo, ayudarles a los papás a desarrollar a sus hijos, hijas, y empezarlo a potencializar con los profesionales, con los que realmente van a ayudar a sus hijos a que puedan destacar y puedan cumplir sus sueños. Ese es nuestro propósito y lo seguimos haciendo. Y pues estamos súper convencidos con esta parte. José Luis, ¿con qué cerramos? No, pues simplemente eso. Papás, chicos, chicas, planifiquen, estructuren, prepárense, vayan, toquen puertas y si no se da, no pasa nada. Habrá otras oportunidades, pero también tenemos que tener presente de que hay que hacerlo siempre buscando estar lo mejor preparados posible en todos los aspectos, como les decíamos, técnico, táctico, físico, mental, o sea, emocional y nutritivo, ¿verdad? Obviamente saber qué tengo que comer para estar bien esos 3 días, cómo me tengo que recuperar para estar bien al día siguiente, porque al final de cuentas, pues esos son los pequeños detalles que a lo mejor marcan la diferencia para que me muestre en mi mejor versión. Yo les voy a dar una recomendación a los papás cuando vayan a una visoría. Dejen que su hijo la vivan y que ellos les platiquen. Ustedes no le pregunten absolutamente nada, que venga de ellos, por favor. Porque así va a haber un canal de comunicación muy amplio en donde al momento que tu hijo o tu hija te van platicando su experiencia, tú realmente estás midiendo la experiencia que está viviendo tu hijo, si valió la pena la inversión o no valió la pena la inversión. En lugar de que llegues y los presiones y cómo te fue y qué hicieron y cómo estuvo y cuánto tiempo y empieces tú a juzgar y te adelantes a juzgar algo que todavía a lo mejor ni fuiste y no estuviste ahí en la visoría y ya estás estás juzgando antes de, escucha primero a tu hijo. Haz la pregunta, ¿cómo te fue? Y cállate, por favor. Silencio. Y que te explique, ¿qué hiciste? Así, así. Oye, qué interesante. Y abre preguntas abiertas a que te expliquen realmente y tú evalúes antes de juzgar de cómo fue la visoría. Si tú ves que la visoría cumple todos los parámetros que nosotros te acabamos de decir, fue una excelente inversión que hiciste en tu hijo. ¿Sí? En tu hijo o en tu hija. Porque el fútbol femenil viene muchísimo en auge. ¿Ok? Entonces, los dejamos para el próximo podcast. Gracias, José Luis. Gracias, Diego. Footex 360, detrás del balón. Footex 360. Y cerramos con cómo detectar una visoría profesional. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Estaremos esperándonos aquí en Sporting Monterrey, como bien menciona Pedro, los días 30 y 31 de enero, 1 y 2 de febrero. No dejen pasar esta oportunidad. Tienen ahí un código QR, pueden accesar al código o directamente ahí en el enlace. Por favor, vengan, disfruten y dense una oportunidad de poder ser visto por los mejores del mundo. Acuérdense que estamos teniendo becas. Los mejores 10, 12 chavos, chavas que estén en la visoría después de estos 4 días, Gaisca Toquero dará entre 10 a 12 becas, todo pagado, a excepción de los vuelos, para que tengas 10 días en clubes españoles probando en Valencia. Saludos.